El presente problema corresponde a lo que es el movimiento circular uniformemente acelerado. Dice de esta forma, un volante tiene una frecuencia de 1200 RPM y al cabo de 10 segundos su frecuencia es de 400 RPM. Calcular. Letra A. Aceleración angular del volante. Letra B. El número de vueltas dado en ese tiempo. Es decir, cuántas vueltas ha dado en ese tiempo, que es de 10 segundos. Letra C. El tiempo que tarda en detenerse. Y finalmente, la letra D. La velocidad del volante 2 segundos antes de detenerse. Es decir, si se detiene a los 10 segundos, lo cual no es, se está preguntando la velocidad a los 8 segundos. Vamos a la resolución. Primero, recopilando datos. Tenemos la frecuencia inicial, que son de 1200 RPM. Entonces, estas 1200 RPM, como dice acá, se deben convertir a radianes sobre segundo. Para ello se amplifica por dos fracciones equivalentes a 1. En la primera, amplificamos por 2pi radianes partido en una revolución. Acá yo cancelaría lo que son las revoluciones, quedando esto en radianes. En la segunda, se cancelan lo que son los minutos, quedando los segundos. De esta forma, la unidad correspondiente es radian sobre segundo. Y se ha llegado a un resultado de 125.66 radianes sobre segundo. De la misma forma, se hace la misma operatoria con las 400 RPM, es decir, 400 revoluciones sobre minuto. Se amplifica por dos fracciones, al igual que la parte superior, y se llega a este resultado de 41.89 radianes sobre segundos. El otro dato son los 10 segundos. Si nos vemos, acá estarían los 10 segundos y sería el otro dato recopilado. Se pide calcular lo que es la aceleración angular, que es la pregunta del inciso A. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que realizar es seleccionar una ecuación. Acá tenemos 4 ecuaciones correspondientes al movimiento circular uniformemente acelerado. Comencemos por la velocidad angular inicial. Todas tienen velocidad angular inicial, por lo tanto no podemos descartar ninguna. Velocidad angular final. Por ejemplo, las dos primeras tienen lo que es la velocidad angular final, más no la tercera. También lo posee la última. Por lo tanto, aquí estaríamos descartando la tercera ecuación. Con el tiempo, nos quedan la primera, la segunda y la cuarta. Veamos cuál descartamos con la variable tiempo. La primera no se descarta, pero sí la segunda. Y la última tampoco se descarta. Quedaría la primera y la última. Entonces, ahora decide todo la incógnita del problema, que es la aceleración. La primera no se descartaría por aceleración, pero sí la última. Por lo tanto, la ecuación seleccionada sería la primera. Una vez seleccionada la ecuación y con los datos un poco más reducidos, ¿no es cierto?, podemos empezar a trabajar. Identificamos que la incógnita es la aceleración, es la variable a despejar. Entonces acá lo que es la velocidad angular inicial ha pasado restando, como se muestra en este sector de abajo. Y necesitamos despejar lo que es la aceleración, por lo tanto el tiempo que está multiplicando va a pasar acá dividiendo, quedando la siguiente expresión que pueden apreciar ustedes. Ahora debemos valorizar los datos que tenemos acá, comenzando con la velocidad angular final, que serían los 41.89 radianes sobre segundo, se reemplazan acá. La inicial, que son los 125.66 radianes sobre segundo, se reemplaza en este sector. Todo esto está siendo dividido por el tiempo, que son los 10 segundos. Observe, tiempo, 10 segundos, se reemplazan acá. De esta forma, al ingresar en una calculadora, realizando esta resta primero, lo cual da menos 83.77 radianes sobre segundo dividido en 10 segundos, obtenemos un resultado aproximado para una aceleración angular de menos 8.38 radianes sobre segundo al cuadrado. De esta forma obtendríamos la respuesta para el inciso A. Después, el inciso B pide el número de vueltas. ¿Qué son el número de vueltas? El número de vueltas, como muestra esta pequeña representación, quiere decir que cuando se ha realizado un desplazamiento de 2 pi radianes, o sea, 6.28 radianes aproximadamente, nosotros podemos entender que se ha dado exactamente una vuelta. Entonces,
Lo que debemos calcular en sí es lo que es el desplazamiento angular. El desplazamiento angular nos dará la cantidad de vueltas. Esa es la estrategia. Entonces, los datos serían los mismos que teníamos anteriormente, como están apreciando, y ahora hemos incorporado lo que es la aceleración angular. Primero, calcular desplazamiento angular. Entonces, dice acá, para calcular el número de vueltas se debe calcular en primera instancia el desplazamiento angular, lo que hemos dicho anteriormente. Ecuaciones a seleccionar, pero como acá tenemos una gran cantidad de datos, solamente debemos preocuparnos que la ecuación tenga el desplazamiento angular. La primera la descartamos. Entonces, una vez que nosotros podamos seleccionar la ecuación, que en esta oportunidad vamos a trabajar con la cuarta ecuación, con la última, y en ella vamos a reemplazar los datos que tenemos acá, como por ejemplo el 1 medio lo hemos escrito como 0.5, 0,5, el tiempo 10 segundos, acá la velocidad angular final 41.89, que sería esta, se reemplaza acá, la velocidad angular inicial 125.66, que es esta de acá, inicial se reemplaza ahí, y realizando esta suma obtenemos 127.55 radianes sobre segundo. Bajando estos elementos y ahora multiplicando todo esto, obtenemos nuestro resultado correspondiente al desplazamiento angular, que serían 837.75 radianes. El desplazamiento angular es el ángulo girado. Pero esta no es la respuesta, se pide el número de vueltas. Una vez calculado el desplazamiento angular, como se ha dicho anteriormente, podemos calcular el número de vueltas, estableciendo lo siguiente, que una vuelta son 2 pi radianes. Como sabemos que una vuelta son 2 pi radianes, acá podemos establecer lo siguiente, que podemos cancelar radian con radian, quedando esto en vueltas o revoluciones. Entonces, al amplificar por esta fracción que equivale a 1, podemos llegar a este resultado, en donde una vuelta son 2 pi radianes o 6.28 radianes aproximadamente. Entonces acá quiere decir que al dividir 837.75 en 2 pi, obtenemos 133.33 revoluciones o vueltas. De esa forma hemos respondido el inciso B. Pasemos al inciso C, dice el tiempo que tarda en detenerse. Es decir, cuando se detenga, esta velocidad angular no será 41, será 0. Y el tiempo no será 10, será un tiempo un poquitín mayor. Vamos a la resolución. Datos para calcular el tiempo en detenerse. Eso es lo que se pide. Velocidad angular inicial, la misma. La final ahora es 0. No es 400 RPM, ni 41 radianes sobre segundo. Es 0 radianes sobre segundo. El tiempo es lo que se quiere saber. La aceleración es la misma, menos 8.38 radianes sobre segundo al cuadrado. Eso hay que dejarlo claro, es la misma. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Seleccionando una ecuación para poder calcular el tiempo. Acá tenemos las ecuaciones. Debe tener velocidad angular inicial. Las 4 tienen dicha variable. Velocidad angular final, solamente la primera, la segunda y la última. Se descarta la tercera. Tiempo, ¿cuál tiene tiempo? La primera, descartamos la segunda y la última, ¿no es cierto? Entonces estarían descartadas estas dos de en medio. Tenemos la primera y la última. ¿Quién decide todo? La aceleración. Descartamos la última porque no tiene aceleración. Entonces la ecuación seleccionada sería la primera. Una vez que tengamos la ecuación seleccionada, procederemos a valorizar. Pero antes sabemos que la final vale 0. Entonces vamos a valorizar el 0 en ese lugar. Quedaría esa forma. Entonces ahora necesitamos despejar lo que es el tiempo. Entonces, para despejar el tiempo, la primera variable que puedo mover es la que está sumando, esa que está en ese sector. La pasaremos hacia acá, restando como se quedó aquí. Quedó menos velocidad angular inicial es igual a aceleración por el tiempo. Entonces la aceleración angular que está multiplicando ahora va a pasar dividiendo. Al pasar dividiendo queda que la velocidad angular inicial negativa se divide por la aceleración angular y eso sería el tiempo. Ahora procederemos a reemplazar. Reemplazamos la inicial en ese lugar y reemplazamos la aceleración en este lugar. Fíjese, la aceleración está de color azul. Eso quiere decir que fue un dato encontrado en el problema. No es un dato dado por el encabezado, nosotros lo calculamos.
Y esto aproximadamente sería un valor de 15 segundos. Entonces podemos decir que se detiene a los 15 segundos. Ahora, lo que se pide es la velocidad del volante 2 segundos antes de detenerse. Si se detuvo a los 15, 2 segundos antes serían a los 13 segundos. Entonces, para responder el inciso D, es 2 segundos antes, es decir, a los 13 segundos. Velocidad angular inicial, la misma. Velocidad angular final, lo que se pide. Dice velocidad 2 segundos antes de detenerse. Tiempo 13, porque se detuvo a los 15, ¿no es cierto? 13. Y la aceleración sería la misma, ya calculada. Entonces, ahora nosotros vamos a seleccionar una de estas ecuaciones para poder trabajar. Debe tener velocidad angular inicial. Las cuatro tienen velocidad angular inicial. Debe tener velocidad angular final. Solamente tiene la primera, la segunda y la última. Esta no la tiene, queda descartada la tercera. Tiempo, la tiene la primera y la última, se descarta la segunda. Y aceleración, descartamos la última. Por lo tanto, estamos trabajando con la primera. Una vez seleccionada la ecuación, procederemos a reemplazar. Entonces, a reemplazar quedaría velocidad angular inicial, vale esto. Observe, aquí está dentro de los datos. Aceleración angular, alfa, ¿cuánto vale alfa? Ese valor se reemplaza ahí. Después, por t de tiempo, ¿cuánto vale el tiempo? 13. Se reemplaza ahí. Ahora vamos a multiplicar estos dos números y daría menos 108.94. Ahora, al restar estos dos números, daría lo que es la velocidad angular final de 16.72 radianes sobre segundo. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.